Ahí veo que todavía se siguen conectando. La idea es más o menos cuidar el horario de ingreso para que todos aquellos que han organizado poder estar presentes también podamos respetar su horario. Sabemos que hay algunas personas de otros países que tienen diferentes horarios, así que también por eso vamos a tratar de dar comienzo a este encuentro. Sí que se llama es un tiempo para preparar Pentecostés, pero le pusimos un nombre distinto y es una invitación también a acercar a los niños a una oración con alegría, en donde Pentecostés no sea un día, un evento, un momento, sino que sea una invitación constante a renovar nuestro corazón y también, ¿por qué no?, a seguir brindando experiencias de oración con los niños. Así que con esta propuesta en la que vamos a intentar también superar esta mirada que tenemos en líneas generales de un Pentecostés en donde solo trabajamos los dones, ¿sí? Entonces, durante muchos años venía habiendo esa dinámica de los dones y demás, que el que quiere puede poner manitos si alguna vez fue a una vigilia de Pentecostés, hicieron una dinámica repartiendo los dones. Creo que todos hemos transitado esas vigilias en las que seguramente que Dios también nos habló. Pero sabemos que Dios tiene mucho más y que el Espíritu Santo, que es agua viva, que es viento nuevo, que es un aliento nuevo, tiene mucho más para nosotros. Incluso tiene mucho más para cada uno de esos niños jóvenes que recibimos, que acompañamos. Y en mi experiencia personal eso ha sido algo que marcó un antes y un después. En haber transitado un espacio de formación, de catequesis, donde recibí mis sacramentos, y en otro espacio en donde empecé a conocer esa oración profunda con el Espíritu Santo, y en donde también, en mi experiencia personal, pude empezar a sanar mi historia, a reconciliarme con Dios, a reconciliarme con mi familia, y así Dios empezó un proceso en donde ya la alegría no era solamente un sostén, sino una necesidad, y eso hizo que mi corazón poco a poco se vaya uniendo cada vez más a escuchar lo que Dios quería o soñaba para mi vida. Y eso tratamos de descubrir, todavía no lo tenemos tan resuelto, pero ahí vamos. Bueno, ahora sí, para los que no me conocen, yo soy Solange, fundé el espacio de Carisma Kids, en principio para acompañar a los grupos de oración, ¿sí? Comenzamos acompañando todos los grupos de oración de Argentina y a raíz de eso fueron surgiendo otras necesidades en los espacios de catequesis a los que vamos acompañando a medida que van surgiendo estas necesidades. De acá que surgen los espacios de formación y de talleres que tratamos de brindar al mínimo una vez al mes, ¿sí? Bueno, ahí veo que varios levantaron la mano. Bien, Brenda de México, bienvenida. A ver. Bien, preguntan si van a volver a ver el encuentro, lo van a poder volver a ver. ¿Por qué? Porque va a estar en este momento, también se está transmitiendo en el link que les enviamos, hacer en vivo, ¿sí? Ahí voy a ir a la presentación para ir mostrándoles un poquito de lo que se fue preparando para este encuentro. Ustedes lo pueden ver bien. Bien, y la primera pregunta que tenemos y la primera palabra que queremos pasar por el corazón es esta, ¿no? ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Y en este lugar muchas veces me he encontrado con compañeras de catequesis y demás que me preguntan ¿cómo hacer para orar con los niños? Es la gran pregunta. Todos queremos proponer espacios de oración y de encuentro y guiarlos a los niños, porque tenemos todo el corazón dispuesto para hacerlo, y muchas veces, por temor o por no saber cómo, no nos animamos a dar ese pasito. Y a veces creemos que necesitamos muchas herramientas externas. Y ahí es donde la palabra de Dios nos llama a mirar nuestro corazón y a recordar que nosotros somos templo del Espíritu Santo.
Y ese Espíritu Santo que habita en nosotros, en la medida en la que nosotros somos dóciles al Espíritu, ese Espíritu Santo no se fue, nunca nos abandonó, ¿sí? Y habita en nosotros desde el bautismo. Pero a veces conformamos una relación con Él y podemos descubrir y seguir el camino de Dios a medida que vamos relacionándonos más con el Espíritu Santo. Pero qué importante es partir desde este lugar en donde cada uno de ustedes es templo del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu de Dios está en ustedes, es por el Espíritu que anuncian a Dios, que mueve su corazón, que hoy los ha movido a estar acá y que los lleva una y otra vez a buscar cómo anunciar y cómo compartir el amor con esta ternura, ¿no? Con esta preparación en la que ustedes muchas veces de manera externa se preparan, buscan material, se reúnen, y todos estos signos de amor hablan de que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces esa es lo primero que tenemos que saber, que cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón somos templos, y no solamente es un templo donde Él habita, sino también ese corazón puede ser un templo en donde los demás se reúnen, ¿no? Entonces, qué lindo que ustedes puedan ver hoy su corazón como un corazón abierto, ¿no? Como una puerta de nuestra iglesia que se abre para que otros también conozcan la gracia de vivir con el Espíritu Santo. Ya les conté un poquito quién era, ¿sí? Nuevamente quiero agradecerles a todos aquellos que han hecho su colaboración y demás, porque gracias a eso hemos podido consolidar la página web, donde ya está disponible todo el material para anunciar el querigma, para aquellos que llegan por primera vez, para aquellos que les gustaría llevar esta propuesta a sus comunidades, o simplemente para empezar a revisar sus itinerarios y demás. Pueden acceder, pueden descargar, leer, hay bastante material escrito para que ustedes puedan ir revisando. Así que bueno, agradecerles también a todos por el esfuerzo y la colaboración y el acompañamiento. Bien, les voy a más o menos contar el esquema del encuentro, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de quién es la persona del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Vamos a compartirles propuestas de las vigilias, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de llegar con tiempo para tener un espacio de intercambio y de preguntas que ustedes tengan. ¿Qué es importante? Que si ahora surge una pregunta, o ustedes tienen alguna duda, pregunta previa al encuentro, ¿sí? Relacionada a esta preparación de Pentecostés, vayan anotándola en el chat, para que en algún momento podamos retomar eso, porque es muy rico poder escucharlos, ¿sí? Y quizás alguna de las dudas para otro de los hermanos que está acá presente. Así que siéntanse con esa libertad, ¿sí? De que en la medida de lo posible vamos a tratar de dar respuesta a las necesidades que vayan surgiendo, ¿sí? Más allá de lo que hayamos preparado. Bueno, ¿por qué este encuentro se llama Niños orando con alegría? Y creo que el primer fruto que podemos reconocer es la alegría de estar reunidos, ¿no? El fruto de la oración es una alegría que permanece y que incluso permanece en los momentos de dificultad. Y entonces, en esta tarde le vamos a pedir a Dios que nos enseñe a orar. Así que nos vaya dando algunas lucecitas a partir de este encuentro que nos animen a nosotros a vivir esta pequeña experiencia de cenáculo, ¿sí? La idea es que cada uno de ustedes, dentro de su franja etaria con la que están trabajando, hay gente que trabaja con nivel inicial, hay catequesis escolar, hay catequesis de jóvenes, vimos que hay una gran variedad de franja etaria, por eso propusimos 3 vigilias, ¿sí? Pero en todas esas propuestas no podemos olvidarnos de a quién llamamos, a quién esperamos, y la idea es que cada uno pueda ir recreando desde su lugar espacios de cenáculos de oración, ¿sí? Y eso es un poquito lo que tratamos de hacer dentro de los grupos de oración, ¿sí? Que también hay personas que están participando desde la renovación carismática, en donde nos animamos a romper toda la estructura quizás áulica, ¿sí? Para trabajar con la oración, con la expresión de nuestro cuerpo, con la alabanza,
¿sí? Pidiendo al Espíritu Santo y dejando también esta oración espontánea que muchas veces se puede ir perdiendo y que es sumamente importante para que podamos generar esos espacios de confianza con Dios, ¿sí? Entonces, el centro de toda la propuesta, más allá de que surjan ideas y muchas otras cosas que vamos a proponer, es que podamos pensar en Pentecostés no como una fiesta de una vez en el año que sucede, sino como un hecho que viene a habitar en nuestra vida, ¿sí? Y que no habita solamente en nuestra vida, que es un llamado para todos nosotros, para su iglesia. Y ese regalo de su iglesia, que necesita ser renovada, necesita justamente de esta alegría de orar, de permanecer en oración, de velar en cenáculos de oración para poder recibirlo y seguir renovando nuestro corazón. Bien, ahí yo les dejé una pregunta que si quiere alguno que se anime a ir respondiendo en el chat, pueden ir escribiendo. ¿Qué creen ustedes que necesitamos para orar? No sé, puede ser música, puede ser gente, pueden ser otras personas. Ahí si ustedes van escribiendo vamos a ir tratando de descubrir qué necesitamos para poder orar. Bien, es el Espíritu mismo el que habla con gemidos inefables, dice la palabra en Romanos. Y nosotros en la catequesis tenemos la tarea de educar en la oración. Muchas veces entre este itinerario y demás propuestas que tenemos en torno a la formación, perdemos o descuidamos esos espacios, quizás para poder llegar con todo el contenido que es necesario y demás, pero nos olvidamos de generar esos espacios de encuentro con la persona de Jesús. Y es el Espíritu Santo el que anuncia y nos permite vivir la experiencia del amor de Dios. Entonces, ese Jesús del que hablamos se vivencia y se hace experiencia a partir de esa relación con el Espíritu Santo que nace en esta oración. Si nadie puede decir Jesús si no es por la asistencia del Espíritu Santo. Y eso también está en la palabra de Dios. Es necesario educar para orar con Jesucristo y como Él. Y aprender a orar como Jesús es orar con los mismos sentimientos con los que se dirigía al Padre. La adoración, la alabanza, la acción de gracias, la confianza, la súplica y la admiración por su gloria. De esta manera, sí, vamos a entender, queremos vivir, sí, este Pentecostés. ¿Por qué digo queremos vivir? Yo le diría, ahora que usamos mucho las redes, en modo Pentecostés. A mí me encantaría vivir en modo Pentecostés, ¿sí? En una búsqueda constante con el Espíritu, en una búsqueda y en un descubrimiento de la persona del Espíritu Santo que nos permita a nosotros profundizar también desde nuestra experiencia y que nosotros podamos después compartirla con los niños. Entonces ahí como hay un doble regalo, ¿sí? Para nosotros en esta noche. Una invitación en lo personal y una invitación a compartir y a hacer templo para otros. Y acá yo les separo, bueno, ¿dónde ponemos a veces la mirada cuando decimos, bueno, vamos a organizar Pentecostés? ¿Qué enseñamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Dónde hablamos y hacia dónde vamos? Nosotros podemos estar mirando una fiesta, porque estamos todos de acuerdo con que es una fiesta Pentecostés y es una celebración. O podemos dejar que el Espíritu Santo venga a habitar en nuestro templo, ¿sí? Y ahí hablamos de nuestra vida personal, de nuestro corazón, ¿sí? De la renovación personal. Entonces, no es lo mismo que describir un evento de un momento importante en nuestra iglesia, ¿sí? Que también es necesario enseñar,
pero que ese momento no terminó ahí. Ese momento sigue en pie y por eso nuestra iglesia está de pie y se sigue formando y sigue pidiendo al Espíritu Santo y ahora hasta tiene un nuevo Papa. Que tenemos muchos frutos del Espíritu con nosotros. Tenemos que descubrirlos. Bien. ¿Alguien sí se anima? A ver, no estuve leyendo los chats, voy a leerlos. Hay personas que trabajan en grupo de oración. Bien, ¿qué necesitamos para orar? Interiorizarse, abstraerse del ruido, bien. Dialogar con Dios. Otros nos pusieron música, la Biblia, la adoración. La oración comunitaria, ¿sí? Fiado para hacer oración. La lectura del Evangelio. Tiempo, pusieron algunos, muy bien. Creo que ahí está. La palabra se repite. Muy bien. Ahí tenemos varias cosas. Si alguno de ustedes pudo experimentar lo que es un cenáculo de oración con los niños, si quiere compartir, escribirnos su testimonio, cómo lo fueron viviendo y compartiendo, lo pueden hacer, lo vamos a leer. Hoy me llegó algo muy lindo, que fue un testimonio de un niño adorador que había soñado que Jesús le decía que alguien se sanaba y esa persona le mandan el mensaje y había recibido la sanación. Y cómo ese niño permaneció durante todo el tiempo, 8 años, las 2 horas y media de una operación, permanecía en oración, rezando por la persona que estaba siendo operada. Y si vamos al común de los niños, uno diría, es imposible tener 2 horas un niño rezando, o sea, es un desafío. Uno le dice, bueno, no, lleven los niños a orar 2 horas, es mucho. Pero en esa relación que él personalmente tiene con Jesús en la adoración cara a cara, evidentemente ha ido creciendo, ¿sí? Y hoy puede permanecer y puede ponerse a orar por la sanación de otra persona. Y a mí me pareció maravilloso porque estamos hablando de un niño muy pequeño, sí, que si bien es un caso aislado, es posible cuando nosotros abrimos ese espacio, confiamos en la acción de Dios. Muchas veces no nos animamos a orar o a dejarlos expresar libremente en la oración por temor o porque se mueven o porque hacen ruido, y son características propias de los niños que también nos acompañan y que también van creciendo como nosotros, que a veces nos distraemos a los 10 minutos de oración y a veces necesito ir a un templo para poder dedicarle más tiempo a mi adoración, ¿sí? Y todo eso también pasa en la vida de los niños. Entonces, sin temor, los animamos a vivir estos cenáculos. Ahí les voy a leer un poquito porque está muy chiquita la letra. Abreviar, ¿sí? El Espíritu Santo es el verdadero protagonista de toda la misión eclesial. Actúa tanto en la Iglesia como en aquellos a los que ella acoge, ya que Dios obra en el corazón de cada persona. El Espíritu Santo continúa fecundando en la Iglesia que vive de la palabra de Dios y la hace crecer siempre en comprensión del Evangelio, enviándola y sosteniéndola en la obra evangelizadora del mundo. El mismo Espíritu desde el interior de la humanidad siembra la semilla de la palabra, despierta el deseo de obrar bien, prepara la recepción del Evangelio y concede la fe para que a través del testimonio de la Iglesia las personas puedan reconocer la presencia y la comunicación amorosa de Dios. La Iglesia recibe con obediencia y gratitud esta acción misteriosa del Espíritu, actúa como su instrumento vivo y dócil para guiar hacia la verdad plena, enriqueciéndose a sí misma en el encuentro con aquellos que entrega el Evangelio. Y cuando hablamos de estos cenáculos de oración, les cuento brevemente, lo solemos hacer en los momentos de
le llamamos en el grupo de oración efusiones del Espíritu Santo o momentos de oración al Espíritu Santo dentro de los espacios de catequesis. Y en esos espacios lo que hacemos es preparar un lugar distinto. Acá está nuestra María que nos acompaña, que está así como, es de goma, porque se nos rompía siempre una María. Y alrededor de María íbamos representando la palabra de Hechos 2, junto con los niños, y ahí es donde hemos visto cosas en donde Dios me sorprendió muchísimo, porque quizás uno se abre al momento de la oración sin saber todo lo que puede suceder ahí. En los momentos donde las familias han venido a orar por los niños no solamente que reciben y todos sentimos las manifestaciones del Espíritu Santo con la paz, con el gozo, con la alegría, ¿sí? Hasta con el llanto en sanación, sino que también podemos ver cómo la acción de Dios y el amor de Dios se manifiesta en las familias, ¿sí? En el abrazo, en la cercanía, y hace que esa experiencia que muchas veces ponemos en palabras, ¿sí? Sea vivenciada desde esa primera infancia, en donde quizás con poco entendimiento de lo que significa decir ven Espíritu Santo, ¿sí? Y poder recibirlo, pero pueden empezar a percibir, ¿sí? Su presencia, a sentir y a expresar cómo orar, cómo hablarle a Dios, cómo confiar en Él. Y a partir de esa breve oración de repetir ven Espíritu Santo y guiarlos con la música, ellos se abren a poder expresarse, no solamente con la palabra, sino también a veces balanceándose, orando, ¿sí? Levantando sus manos, cerrando sus ojos, y poquito a poco se van acercando a esas experiencias de oración, ¿sí? Si alguien tiene una pregunta, vayan colocando en los comentarios. Bien, ¿qué vamos a descubrir? Que Jesús nos anticipa, Jesús nos deja una promesa que estamos escuchando en estos días, porque estamos muy cercanos a la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Y en esta promesa nos deja en claro que conviene que Él se vaya, ¿sí? Todos querríamos que esté Jesús acá al lado nuestro, y de hecho una y otra vez buscamos su Eucaristía y estar cerca de Él. Pero a veces no nos ponemos a tomar dimensión de esta promesa de Jesús de que conviene que Él no esté. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu el que habita en nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo el que comunica ese amor de Dios Padre con Dios Hijo que habita en nosotros y se revela. Bien, el antes y el después de la iglesia, ¿sí? Y cómo también podemos ver esas similitudes hoy en nuestra iglesia y en nuestra comunidad. Y también la importancia de hablar de la persona, ¿sí? Y salir desde qué es, o desde un lugar descriptivo, desde el Espíritu Santo, que es una paloma, que es un fuego, que es estas representaciones que a veces nos hacen estar más cerca para materializar cómo es, ¿sí? Y a veces nos corren de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? De cómo me relaciono con esa persona. Y la idea es buscar su encuentro y profundizar la experiencia de cercanía y de amistad. ¿Qué celebramos en Pentecostés? Todos están porque la mayoría son catequistas, había creo que una o dos mamás que ya más o menos tienen todos en claro qué es la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Que es celebrada 50 días después de la Pascua, que también es el tiempo de la cosecha judía en donde ofrecían, ¿sí? Sus frutos. En este tiempo se reunían en Jerusalén y esa noche se encontraban reunidos los apóstoles en la espera, ¿sí? En la búsqueda de esa promesa que Jesús les había dejado. Y ellos lo que
representaban, ahí volviendo para atrás, ¿no? Al pueblo judío, eran los frutos de la liberación, ¿sí? Este cierre de Pentecostés nos habla de los frutos de la redención de Jesús. Jesús en estos días va anunciándonos su llegada y nos promete que Él va a ascender a los cielos y nos va a enviar su ayudador. Y nos dice una palabra clave que nos acompaña ante la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué palabra es? A ver si la tienen ahí a mano. Si están con el chat, vayan escribiendo palabras que nos deja Jesús para representar el Espíritu Santo. ¿Ahí lo escriben? No. ¿Están dormidos? ¿Vamos bien hasta ahora? Bien. ¿Por qué Jesús insiste en dejarnos su presencia? El Espíritu Santo es quien nos motiva y nos va dejando en su palabra. Ahora les voy a mostrar la cantidad de citas que hay en donde el Espíritu Santo no solamente aparece en el momento en el que Jesús anuncia, ¿sí?, su presencia, sino que el Espíritu Santo habita desde el Génesis, en la palabra de Dios, ya nos habla del Espíritu que habitaba, ¿sí? Entonces ahí vamos descubriendo algunos signos que nos hablan acerca de la persona del Espíritu Santo. Y la primera es que es dador de vida, ¿sí? Y aparece ese lugar de dador de vida en el momento también en donde Jesús llega al vientre de María, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo aparece en distintos momentos hablándonos de su vida nueva, ¿sí? Y esa misma vida nueva es la que después tenemos que traer, bajar, quizás desde una actividad, un contenido y demás, a poder experimentar con los niños, ¿sí? Después nos habla de un poder que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos. ¿Sí? Este lugar que también los apóstoles y cada uno de los que recibe el Espíritu Santo luego sale a anunciar una vez que recibe el Espíritu Santo. Bueno, y esta palabra que yo se las había citado, Jesús, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es con la ayuda del Espíritu Santo. En la iglesia notamos un antes y un después, ¿sí? En ese tiempo. Jesús resucita, aparece a sus apóstoles, aparece a las mujeres, empieza a anunciar, pero nos avisa que se va a ir. Y hay un antes y un después que se puede traer también hoy a nuestra vida, ¿sí? Y que si miramos ahora los invito a mirar su parroquia, o su capilla, o su grupo de catequesis. Bueno, ¿qué había antes y qué hay después? Notamos el temor, el encierro, la tristeza, la incertidumbre, la sensación de muerte y el silencio. ¿A qué te recuerda? Muchas veces algunas de estas cosas, y gracias a Dios no todas, pero el encierro, la incertidumbre de no saber para dónde ir porque me siento solo, el silencio, ¿sí? Y estas cosas siguen apareciendo aún en nuestros templos, que ya recibieron el Espíritu Santo, incluso con nosotros que ya recibimos el Espíritu Santo. Y por eso hoy nos animamos a mover el corazón y a pedirle a Dios que siga obrando en nuestras comunidades, ¿sí? Para que estemos disponibles, para que estemos atentos a esa acción. ¿Qué pasa después que llega el Espíritu Santo? ¿Sí? Empiezan a orar en lenguas, y aparecen dones, aparecen carismas nuevos, aparece la presencia del amor en la que otros, al ver el amor que se tenían, querían quedarse a formar parte de esa comunidad, ¿sí? Se animan a salir, a anunciar la salvación y a buscar la salvación. Y se olvidan de pelear, como en un momento peleaban los apóstoles, bueno, por quién va a ser el que queda en el lugar, sino que ya empiezan a caminar como un cuerpo.
Y entonces, en esta noche vamos a también, no solamente a escuchar, digamos, una reflexión, sino que vamos a pedirle fuertemente a Dios que nuestras comunidades también sean capaces de poder vivir en estos días de preparación de Pentecostés esta gracia, de que haya un después de Pentecostés, en donde podamos, llenos del Espíritu Santo, volver a encontrarnos con una mirada de amor, con una iglesia abierta, al menos con algunos de estos signos que nos trae el Espíritu para seguir contagiando a nuestra comunidad. Esto que nos dice acá es esto, no fue un hecho, sino esto es hoy, es una experiencia que cada uno de nosotros está invitado a vivir y a llevar hoy a su comunidad. Y que quizás puede tener muchas cosas en sus espaldas o puede verlo como algo difícil de llevar porque se siente contracorriente, pero sepan que cada uno que vaya con esta propuesta o con al menos una intención de volver a mirarnos con amor y de seguir creciendo en el espíritu, no va a ir solo porque va a ir con el Espíritu Santo. Entonces, animarlos a dar ese paso en fe, ¿sí? Porque es necesario hablar del Espíritu Santo que durante muchos años en la iglesia se lo llamó como el gran desconocido, ¿sí? Es necesario porque es parte de nuestra doctrina, ¿sí? Es parte del Dios trino en el que nosotros creemos, ¿sí? Parte de nuestra fe está fundada en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que comunica, ¿sí? Que es presencia de Dios viva entre nosotros. El Espíritu Santo es el esencial a la hora de comunicar, de hablar, de anunciar, ¿sí? Y también de percibir los signos de Dios, ¿sí? De los que también nosotros, dentro de los espacios de catequesis o de grupo de oración, muchas veces en los momentos de oración vamos sintiendo, conociendo y percibiendo eso que los niños necesitan. Bien, y acá nuevamente este llamado a no limitarnos solamente a hablar de los dones, ¿sí? Yo en esta propuesta no voy a entrar en el detalle de cada uno de los dones, ¿sí? Van a recibir un material que sí tiene una adaptación para niños, en donde se habla de los carismas, se habla de los dones y se habla de los frutos del Espíritu Santo, y eso es un material adicional que va con el taller y que pueden imprimir y fotocopiar y demás, pero bueno, la idea es traerles una propuesta nueva para que no solamente hablemos de los dones del Espíritu, ¿sí? ¿Cómo debemos animarnos a encontrarlo, a conocerlo, a hablarle y a reconocer dónde está? Bien. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos en una experiencia, esa experiencia que hablamos hoy, del antes y el después, que también sucede en nuestra vida, ¿sí? En algún momento, si yo les digo, en algún momento ustedes han tenido, quizás o no, ese momento especial en donde se sienten que Dios ahí les habló, que Dios ahí tocó su corazón o que Dios ahí los enamoró y por eso decidieron dedicarle su tiempo, su vida a enseñar y compartir el espacio de catequesis. Entonces, ahí también nosotros tenemos que empezar a mirar desde esta experiencia que tuvimos cómo vamos a vincular esa experiencia con la vida de los niños, que es igual, que es muy similar y que hasta es como más sencilla. En esta experiencia de Rúa, del viento, del soplo, de la vida nueva, que habita desde mucho tiempo en nuestro corazón, nosotros tenemos que animarnos a también poder testimoniar con los niños estos momentos en donde podemos percibir y descubrir los frutos del Espíritu. Bien, yo acá lo que hice fue un detalle de algunas
citas bíblicas en donde nos habla de la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Todo esto también porque tiene como mucha información, se los voy a mandar, no se preocupen. Bien. Y acá quería resaltarles algo importante que nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Todo lo que se propone dentro del marco de los talleres está fundamentado en el directorio para la catequesis, ¿sí? En la renovación que nos hace esta propuesta de renovar la catequesis y en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y acá cuando nos habla del Espíritu Santo, en el Catecismo, nos dice, para entrar en contacto con Cristo es necesario, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu. Él es quien nos procede y despierta en nosotros la fe mediante el bautismo, primer sacramento de la fe. Entonces, ¿qué nos dice? Que para entrar en la presencia del Espíritu Santo, para entrar en contacto con Cristo es necesario primero haber sido atraído por el Espíritu Santo, ¿sí? que es quien precede y despierta en nosotros la fe. Por lo cual, no podemos dejar de hablar del Espíritu Santo o esperar a un momento, sino que este Espíritu Santo nosotros podamos ir invitándolo en cada uno de los encuentros y de nuestra vida para que podamos ir creciendo con ellos, ¿sí? Y podamos generar propuestas en donde ellos experimenten esta oración, que a veces pedimos, bueno, vamos a orar. Y si nunca, vieron que la palabra al inicio decía, bueno, enséñennos a orar. Esa experiencia de enseñar a orar es la que nosotros debemos transmitirles, ¿sí? Con momentos cortitos, de a poquito, creciendo, adaptando el espacio, y ahí vamos a hablar de cómo, ¿sí? Te lo pasamos porque más o menos ya hablamos de esto, pero de acá lo más importante es poder descubrir que esa experiencia de amor de Dios que nosotros queremos comunicar y anunciar desde el inicio, desde el anuncio del querigma, es fundamentalmente revelada por el Espíritu Santo, ¿sí? Que es Dios mismo que se manifiesta en nosotros. Y así poco a poco vamos hablando no solo de algo que sucedió, sino que empezamos a hablar de alguien, ¿sí? En vez de hablar de cómo es, hablamos de quién es la persona del Espíritu. La Iglesia necesita nuevos líderes que se animen a llevar el anuncio, ¿sí? Y yo ahí me puse algunos signos en los que vamos entrando al inicio, cuando empezamos a hablar del Espíritu Santo con los niños, que nos permiten acercarnos en la experiencia. Y hablamos ya, no de que el Espíritu Santo es cómo es, sino vamos a pasar al quién es. Primero hablamos de que es cómo, ¿sí? Porque el cómo nos introduce en la comparación, y la comparación nos trae una experiencia concreta de ellos. Por eso es que estos pequeños signos que también son bíblicos, del agua, del fuego, del viento, esas manifestaciones son experiencias que nos permiten vincular a los niños con algo concreto, ¿sí? Con una experiencia concreta. Bien. Y acá yo les dejo una pregunta que es un poquito movilizadora, bueno, pero sí estamos llevando a nosotros la experiencia de oración, de encuentro y de discernimiento de una vida con el Espíritu Santo a los niños, ¿sí? Y acá es un poquito un desafío, ¿no? Sabemos que esto no va a ser algo de un día para el otro, pero sabemos que sembrando esta semilla va a venir como viene en Pentecostés, el tiempo de la cosecha, ¿sí? La catequesis está llamada a renovarse, ¿sí? Y esto es para que esta iniciación cristiana
pueda darse a partir de ese encuentro personal. Estamos llamados a profundizar la experiencia de amistad y cercanía con el Espíritu Santo, la persona que habita en cada uno de nosotros desde el bautismo. Bien, y yo ahí les separé propuestas, ¿sí?, para el nivel inicial, y acá les hablo un poquitito desde las características que tienen del desarrollo, desde los aportes que nos trae un poquito la neurociencia, para saber cómo proponer estos espacios de oración o de vínculo, del descubrir el Espíritu Santo, ¿sí? Cuando vamos al nivel inicial, la propuesta es hacer experiencias sucesivas, ¿sí? Porque también tenemos que comprender que en esta etapa, el nivel inicial, por si hay gente de otros países, nosotros estamos trabajando ahí en niños de 2 a 5 años, edad previa a la edad de inicio a la escolaridad, ¿sí? Algunos lo llaman jardín, otros nivel inicial. Dentro de los grupos de oración tenemos muchos niños con edad previa y también hay grupos de precatequesis, ¿sí?, que se dedican a trabajar con esta primera infancia, y ahí les proponemos hacer encuentros que tengan que ver con lo multisensorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí vamos a trabajar desde la construcción que no se basa solo en el lenguaje, sino que vamos a hablar desde lo expresivo, lo kinestésico, lo afectivo, ¿sí? Y todo esto lo lleva a una experiencia que ellos sí pueden procesar, que quizás, si yo les digo a un niño de 4 años, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, no voy a ser cercana en la construcción de esa experiencia con Dios, ¿no? Entonces, la idea es que podamos pensar propuestas acordes a su desarrollo, ¿sí?, que les permitan acercarse a través de la experiencia. Y esta idea no es una idea loca mía, sino que también está fundamentada en el directorio. Yo ahí les fui citando, ¿sí? La catequesis en la infancia debe centrarse en la experiencia, en el juego, en el descubrimiento, en la narración de historias y en la relación, ¿sí? Las características de las propuestas para esta etapa son expresión corporal, ¿sí?, desarrollar de acuerdo a las capacidades de los niños. Ahí yo les puse afectiva, experiencial, ¿sí? Afectiva vinculamos a partir de ya sea objeto concreto o una imagen, ¿sí?, una situación cotidiana de la vida de ellos en la que podamos recuperar, ¿sí?, un sentimiento, que ya algunos ponen nombres a los sentimientos, la expresión corporal, la alabanza y el apoyo gestual, el uso de objetos. Olvidé dejarme al lado mis pañuelos, que a veces utilizamos con pañuelos para sentir en nuestro cuerpo, ¿sí?, para pasar lo que todavía no podemos procesar en la abstracción. Por nuestro cuerpo hacemos esa experiencia. ¿Cómo lo hacemos? A través de la música, de la expresión corporal. Nosotros usamos mucho la alabanza y vamos bajando. Por ejemplo, hay una canción que cantamos siempre para ir pidiendo al Espíritu Santo que vaya descendiendo, y vamos calmando el tiempo, ¿sí?, de la música y bajando el sonido. Ambientamos el salón con una luz más baja. Utilizamos botellitas sensoriales, ¿sí?, para trabajar, por ejemplo, el ruido del Espíritu Santo, el viento, y lo trabajamos con nuestro cuerpo o con pañuelos. El fuego, solemos poner algunas lucecitas más bajitas y chiquitas, ¿sí? Y así vamos proponiendo una experiencia que tenga que ver con su expresión corporal y componer con palabras y oraciones muy cortas esa experiencia, ¿sí? Cuando logramos hacer toda esa expresión y conectamos con la oración, solemos encontrar como una posición cómoda, que probablemente no sea en una silla sentado por esta necesidad de ellos de mover su cuerpo,
Entonces utilizamos mucho el piso y ese es nuestro lugar de trabajo y de oración y todo. Una de las cosas que nos ayuda mucho es tener un espacio delimitado que puede ser con una tela, con una alfombra, ¿sí? Como un sector en donde nosotros todos nos reunimos ahí y nos como sacamos los zapatos para entrar. Entonces podemos hacer un signo, ¿sí? De que este lugar es anticipando que es un lugar distinto. Y ahí vamos a ese espacio de oración, o podemos tener en nuestras catequesis, capillas, parroquias, un espacio chiquitito de rincón, o en casa un espacio, ¿sí? Pero que tiene que ser un lugar que quizás hasta podemos poner almohadoncitos, algo que sea cómodo para ellos, ¿sí? Que les permita moverse y que puedan vincularse con esto que queremos nosotros transmitir desde lo auditivo, lo visual, la música, ¿sí? Todo lo que es sensorial. Por eso pusimos multisensorial. Bien, voy a la propuesta de niños. Acá tenemos propuesta de niños. Ya tenemos otra capacidad de lenguaje, estamos hablando de niños de 7 a 11 años más o menos. Tenemos otra capacidad en la búsqueda de la fe, ¿sí? Y en la motivación a la hora de convocar a una actividad. Podemos celebrar y expresar nuestra fe. Tenemos mayor capacidad de atención, tenemos apertura si nos piden alguna acción concreta, que sea leer una oración o participar o repetir lo que estoy diciendo. Tenemos una mayor conciencia moral de lo que decimos y nos comprometemos a hacer, ¿sí? Y muchas veces ellos se autocorrigen de un encuentro al otro, no hice esto, sí hice aquello, saben y empiezan a asumir pequeños compromisos. Aunque en muchas ocasiones eso se olvida porque no hay un refuerzo desde el otro lado en el acompañamiento familiar o en el ejercicio de la fe, ¿sí? Pero sí tenemos mucha mayor plasticidad para poder hacer otro tipo de propuestas y trabajar ya con un lenguaje simbólico, con los textos, favorecer también las propuestas lúdicas que nos permitan comparar o traer a nuestra vida, por ejemplo, si vamos a hablar de los frutos del espíritu, en qué ocasiones sí podemos identificarlos, aunque tengamos que usar ejemplos vinculados a la vida de los niños, ¿no? Eso es clave. Bien, ¿qué nos dice el directorio sobre la infancia y la preadolescencia? Dice que son etapas fundamentales para el despertar religioso, la educación moral y el aprendizaje de la oración. Los niños se expresan con el cuerpo, el símbolo, el juego, comprenden a través de narraciones y experiencias. La catequesis debe respetar estos lenguajes. Esto nos habla de que debemos ir incorporando estos lenguajes para poder entrar en oración con ellos. ¿Cómo construimos con ellos la oración? Hay mucha variedad en los grupos y cada uno tiene que poder como registrar o observar en su grupo sus intereses, ¿no? Pero ya tienen una etapa en donde ellos pueden comunicar, pueden pedir, pueden agradecer, pueden expresar desde la palabra su oración y pueden también incorporar algunas canciones, oraciones, como solemos hacer en catequesis, la enseñanza de todas las oraciones, como es el Ave María, el Padre Nuestro y todas las oraciones que enseñamos, ¿sí? Pero también podemos hacer pequeños momentos en donde vamos asignando algunos roles chiquitos y con el acompañamiento del adulto para que se animen a poder expresar sus necesidades, sus agradecimientos
para hacer experiencia de la oración comunitaria, ¿sí? Yo tengo, no sé, por ejemplo, a mi abuela que necesito ayuda, que me ayuden a rezar y todos acompañamos esa oración. Pequeños gestos como la visita, no sé, de María y llevamos y mandamos alguna oración con los dentro de los grupos. En esta edad, para poder entrar en oración, vamos trabajando con la música también, con algunas canciones que ellos ya incorporaron, pero con los momentos de oración espontánea donde ellos van dando gracias, van pidiendo y se van animando. Y pueden ver de un encuentro al otro y al otro y al otro cómo progresivamente ellos comienzan a ir confiando, ¿sí?, en esta oración en el Espíritu Santo. En los momentos de que nosotros le llamamos efusión, cenáculo, oración, pudimos ver muchos niños que han no solamente reconocido y pedido perdón y demás, sino que también van sintiendo y pueden de alguna manera poner en palabras que no saben cómo explicar lo que sienten y que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces ellos nos van describiendo, bueno, hay 1 o 2 y vemos que los niños necesitan de apapacho y de oración. Una se queda guiando la oración y la otra va a acompañar a ese niño. Pero esos momentos son momentos en donde el corazón está como el Jesús con el Espíritu Santo. Entonces, es importante que podamos detenernos en esos momentos y que esos espacios se generan a partir del tiempo en el que encuentro, 5 minutos, 10 minutos, fuimos animándonos a entrar, quizás con una canción, otro día con una oración espontánea y demás, a la oración con los niños. Hemos visto niños que han hecho uso de los carismas, ¿sí?, que ellos hablan de lo que van sintiendo en la oración y que realmente el Espíritu de Dios no se limita al tamaño de la persona, sino a la disponibilidad que hay de nuestro corazón. Entonces, con esa mirada, ahí nos hemos despertado en el decir, bueno, no es que tenemos que esperar a los 10, 11 o a los 13 que se confirman para hablar del Espíritu Santo, sino que es algo que podemos continuar trabajando con ellos. Bien. ¿Hay alguna pregunta que tengan? Yo los voy a ir leyendo, si quieren escribir. Bien, yo tengo un grupo de niños, entre ellos con necesidades, bien. Bien, imágenes, perfecto. Ahí entendí. Acá nos comparte una compañera que tiene un grupo de niños y que necesita de algunos otros tipos de apoyo, ya sea con imágenes y demás, para poder acercar encuentros más inclusivos, ¿sí? Porque tiene niños con capacidades diferentes. Bien, después tenemos alguien que habló de infusión. ¿Será? ¿Necesitas que expliquemos efusión? Después contanos. Bueno, por ahora vamos bien. Tenemos acá. Perdón, ahí ya tenemos la propuesta. Bien, propuesta de adolescentes, sí que es la más, no sé si es la más difícil, pero sí es un desafío distinto en el que ya no nos siguen tanto como adultos, sino en lo que nosotros tenemos que ver una manera estratégica de promover alguna propuesta en la que junto con sus pares puedan empezar a ejercer y a practicar su fe.
la posibilidad de vivir una experiencia transformadora con el Espíritu Santo que renueve su vida y les dé sentido. Y este camino es un camino de restauración interior, donde pueden reconocer sus heridas, experimentar el perdón y abrirse a la sanación del corazón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si yo abro espacios de oración, ya sea con o sin música, o con, sí, pero con la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que vaya obrando, y los jóvenes logran encontrar en esos espacios un momento de encuentro y de oración, sí, muchas veces, y yo soy testigo y testimonio de eso, la restauración de la vida de los jóvenes también va solidificando su fe y animándolos a dar testimonio en su compromiso con Dios, ¿sí? Entonces, es un desafío pensar actividades en donde ya quizás los adultos podemos confiar en otros líderes jóvenes, ¿sí? O referentes, o quizás llamar a otro joven que esté trabajando en nuestra comunidad para que nos acompañe en estas propuestas, ¿sí? Y sean ellos quienes convoquen a los otros jóvenes. Hay muchas personas que tienen el carisma con los jóvenes y aunque son grandes, tienen esta disposición con los jóvenes y no, digamos, no tienen esa dificultad. Hay algunos que por temor o porque no se sienten cómodos, podemos llamar a alguien que venga a trabajar con los jóvenes y podemos asignar específicamente tareas para el momento, no sé, de la oración o de la guía con la música para poder guiar ese momento. Bien, es necesario crear espacios de confianza y escucha, sí, de mucho cuidado con todo lo que ellos comparten, donde puedan expresarse sin juicio y sean recibidos con la misericordia de Dios. Es necesario escuchar y utilizar lenguajes cercanos, lenguajes en donde ellos también puedan manifestar su expresión, desde el arte, desde la música, ¿sí? Desde la danza, desde las redes. Ahora hay un montón de jóvenes trabajando en redes. Bien, acá pusimos dramatización, la oración guiada, favorecer experiencias significativas, así como los espacios de encuentro con otros jóvenes, ¿sí? Como puede ser un espacio de vigilia entre los distintos grupos, ¿sí? Con los jóvenes que se animen a representar ese momento de hechos y después compartir un espacio de adoración, pidiendo que el Espíritu Santo sea quien obre en ese momento. Y bueno, lo que es la participación en retiros y en convivencias, que ya ellos tienen interés de estar con otros que tienen su misma edad, ¿sí? Ahí voy a ver si puedo ingresar al otro link. Para compartirles. Les voy a dar 5 minutos, porque nunca tenemos tiempo para lo que son las preguntas. Estos 5 minutitos o menos que vayamos poniendo preguntas que surjan o situaciones que quizás les gustaría resolver, que se le presentaron o dudas que tengan para poder darles alguna respuesta dentro del marco del taller, ¿sí? Bien, Ingrid, ahí me figura tu comentario. ¿Vos tendrías alguna pregunta respecto de lo que vos nos compartiste que quisieras saber? ¿Querés escribirnos?
Y después en YouTube ahí vamos a revisar si alguien más tiene alguna pregunta. ¿Sí? Bien. Ahora el material que les voy a compartir es un material que tiene... No, esta es un material que tiene las dinámicas y las vigilias. A ver si ya lo podemos abrir. Bien, a ver si lo podemos abrir, perdón, ¿eh? Vamos un poquito. Bueno. Hay 28 usuarios. 27. Ahí estamos. Perdón, pero no lo podíamos abrir. ¿Ahí les está saliendo? Perfecto. Bien. Bien. Este librito que ustedes estuvieron viendo es la parte escrita de todo el taller que les fui narrando, que celebramos en Pentecostés. Y acá tenemos una imagen que agregamos ahí de cómo trabajamos el momento de la efusión con la música y la ambientación alrededor, ¿sí? Eso era durante la mañana. Nosotros terminamos el día domingo el retiro, hacemos una explicación de quién es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo y qué va haciendo en nosotros. Y lo vamos trabajando desde lo sensorial, con el agua, con la luz, con el fuego. Una vez que explicamos eso, hablamos acerca de lo que hace en nuestro interior y utilizamos los globos con una experiencia de cómo ese aliento que nosotros respiramos y necesitamos para vivir, también necesitamos de ese espíritu, nuestra alma necesita del Espíritu Santo. Y entonces hacemos la experiencia de el globo vacío y el globo lleno. ¿Qué pasa cuando el globo se mueve? Que nos pone a nosotros en movimiento, que nos llega, que nos... terminamos todos haciendo la experiencia de
que ningún globo se caiga, hacemos un juego y después de ese movimiento que hacemos, vamos volviendo con la música a pedir que esa experiencia que hicimos del Espíritu Santo llegue a nuestro corazón, ¿sí? Entonces, bueno, ahí como hay una fotito que por ahí contándolo no se ve nosotros tratamos de no grabar por una cuestión de cuidado, a veces pedimos permiso, pero tratamos de no grabar nada por los niños, ¿sí? Después hacemos un momentito de adoración al Santísimo con los niños, ¿sí? A donde damos gracias por los frutos, por lo que Él nos comunica, ¿sí? Y donde vamos a dar gracias por ese amor que sentimos. Es lo que ellos más describen de su experiencia con el Espíritu Santo, es el calor, que sienten como una caricia, van pudiendo poner en palabras ese momento y después vamos a darle gracias a Dios. Bien, todo esto que yo les conté está escrito acá, así que después lo van a poder retomar, leer y demás, ¿sí? Después tenemos las propuestas, ¿sí? En la vigilia vamos a proponerles también, sobre todo en el nivel inicial, que puedan incluir a la familia, ¿sí? Como protagonistas de ese momento, en donde los invitamos a participar. Bien. Estas propuestas hicimos. En nivel inicial tenemos separado algunas propuestas de la señal de la cruz, la reflexión. Hacemos la temática del cumpleaños, ¿sí? Porque tomamos este cumpleaños de la iglesia y vamos preparando en una secuencia, quiere decir que en distintos encuentros cortitos, no mayores. Eso también estaba en el nivel inicial, no mayor a 20 minutos de la propuesta, así a donde yo los quiero convocar. Vamos trabajando con distintas manualidades que nos van acercando a construir ese lugar de cenáculo, ¿sí? Y algunos preparan sus vinchas, otros van preparando en su corazón, lo vamos a ir moldeando y vamos hablando de lo que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, cómo nos va cambiando. Hay una narración que les va a llegar, sí que también está acá, es un video sobre la narración de la cita bíblica de Hechos, que la tenemos adaptada en un video que no dura más de 2 minutos, como para que se pueda anticipar la cita bíblica, ¿sí? También pueden usar la narración que está en un formato cuento con algunos dibujos para los chicos, ¿sí? Después tenemos algunas propuestas con las llamas, las vinchas con sus moldes. Acá hay otras manualidades que hicimos con un plato que fueron haciendo su manualidad. Y después tenemos los cenáculos de Pentecostés, ¿sí? Algunas trivias, hay link de canciones. Tenemos un material adicional que tiene en este lugar las dinámicas. ¿Sí? Tenemos la dinámica de los globos que les compartí, la oración en la fiesta, el cenáculo de oración y cada uno de los signos que usamos y cómo los guiamos en ese momento alrededor de los niños. ¿Sí? La narración y la representación de hechos que la sugerimos para la etapa de los niños de 7 a 11 años, donde también contamos con un material que está toda la narración para hacer con teatro de sombras. ¿Sí? El guión teatral, eso está en el mismo documento.
y dinámicas. Piñatas de los frutos y los carismas, la lluvia del Espíritu Santo, conociendo los frutos del Espíritu Santo, y ahí contamos con un juego, ¿sí? En donde van a ir descubriendo algunos. Ahora les muestro las tarjetitas con la cita de Gálatas, y ellos van a ir descubriendo cada uno de los dones. Eso también está en este material, y ya voy a llegar donde. Acá tenemos un experimento que lo usamos para la guía de los niños de 7 a 11 años, en donde trabajamos con una botella, globo, bicarbonato de sodio y vinagre. Entonces al poner el globo acá, comienza a inflarse y volvemos a hacer esta dinámica de observar qué pasa cuando este aire nuevo entra, y vamos guiando la explicación a través del experimento, ¿sí? En la edad de 7 a 11 los experimentos funcionan súper bien, a ellos les llaman mucho la atención, y acá tenemos todo también para que ellos lo puedan hacer ellos mismos, que les gusta. Bien, en la última dinámica que pusimos de rompecabezas del baile de estatuas, aparecen 2 niños, ¿sí? La idea es armar el cuerpo. Ustedes podrían proponerlo también con un afiche en donde esté dibujado un cuerpo, recortar, y ellos van a ir a medida de que va pasando la música. Solemos utilizar alguna música de alabanza para acompañarlos y demás, apropiada para el momento de Pentecostés. Y ahí en esa celebración vamos hablando de cómo ese día también celebramos ser una sola iglesia. Entonces, a través de ese juego del baile, ellos van a ir buscando sus tarjetitas para unir ese cuerpo, y al finalizar nos reunimos todos, armamos ese rompecabezas y hacemos una breve reflexión de la cita bíblica de Corintios. ¿Sí? Y después algunas cositas adicionales que tienen en el mismo material, ¿sí? De oración y demás. A continuación, comienzan las vigilias, y en cada vigilia está detallado las características de cada uno de los niños, de la etapa de los niños, lo que nos habla el directorio, lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y cómo preparar ese espacio para los chicos, ¿sí? Bueno, acá tenemos nivel inicial, que ya más o menos la contamos. Bien, acá tenemos 2 horas. En 2 horas tenemos un montón de propuestas para un nivel inicial. Entonces la propuesta es que este tipo de vigilia también podamos hacerlo de manera secuenciada, quizás en diferentes días, en momentos más breves, ¿sí? La propuesta, ya se las había contado, es una propuesta multisensorial, en donde trabajamos con los sonidos del viento, pañuelos, botellas sensoriales, globos, luz, la oración con la música. Música les vamos a pasar también en la misma carpeta. Y la idea es que al finalizar en la etapa del nivel inicial, si vamos a ofrecer un momento de oración, podamos buscar una canción, ¿sí? Que les puedo pasar alguna canción también para que tengan a modo de ejemplo, y durante esa canción ustedes puedan ayudarlos a encontrar su lugar de oración y representar a partir de la imagen de María con los apóstoles ese momento de oración, ¿sí? A partir de esa imagen que ellos construyan dentro de su sala o dentro de del templo, de la capillita, un espacio de oración.
Bien. En la propuesta de los niños pusimos algunos juegos de rompehielo, ¿sí? Al llegar, para iniciar, con mayor movimiento, que tengan que ver con reconocer juegos cooperativos, el experimento, la narración de la cita y, como les decía recién, el teatro de sombras, sí, con la representación. El teatro de sombras a veces lo utilizan en caja, ponen la tela blanca. Nosotros en esta edad, como algunos empiezan a tener vergüenza y demás, ¿qué les sugerimos? Utilizar una tela blanca, al estilo acá como una cortina, detrás iluminar, y que los niños, el momento de pasar por la tela y representar con la narración, sea por detrás de la tela. Pueden utilizar las vinchitas para poder ambientar bien el lugar con una luz baja y que se vean sus llamitas y demás. Y se puede hacer la narración acompañando con el movimiento de los chicos sin que tengan que actuar la representación y decirla en un micrófono. Es una manera como un poquito más accesible y un poco más fácil de organizar a la hora de aprenderse un guión y demás para los niños en un tiempo acotado como es una vigilia. Bueno, creo que ahí hemos llegado a contarles todo. Bien. Vamos a dejar de compartir, así los escucho un poquito. Esto. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Este material escrito es el material que les va a llegar después del taller, ¿sí? El material de la presentación también. Y hay algunos que son para niños, ¿sí? Que van a llegarles con los dones, los carismas, el juego de los frutos y demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hoy están callados. A ver. ¿Vos tenés ahí en YouTube algo? No, ¿cuál es el link de Carisma Kids? Del alias. Es Carisma Kids, ok. Ahí estamos. Bueno, yo los invito, la idea fue acotar, para no hablar solita, el tiempo de charla para poder también escucharlos, sacar algunas dudas si tenían algunas dudas, proponerles también que, bueno, a continuación de esto ustedes reciban todo lo que tiene que ver con pistas de ambientación para la representación, el guión y todo ese material va a continuación del taller, ¿sí? Yo también descargué algunas pistas para que puedan ambientar el lugar y les sea un poquito más fácil preparar ese Pentecostés, pero sí los animo como a trabajar y a centrar como esta propuesta en proponer cenáculos de oración. Creo que ahí es donde podemos llevarnos nosotros para trabajar. Es distinto, sí, capaz, a lo que estamos acostumbrados o a los juegos de siempre los dones, pero sabemos que esto trae mucho fruto para el corazón de los niños y de la vida comunitaria. Entonces, desde ahí estoy también a disposición si surge alguna duda, si se sienten que no saben para dónde ir, sepan que es disponer el corazón, ¿sí?, para que Dios sobre, que nosotros no hacemos nada distinto que abrir el corazón y decirle a Dios, estos son tus hijos, te los presentamos, te pedimos, Espíritu Santo, que obres en ellos, y lo hacemos con fe, abriendo el corazón, y vemos
que el Espíritu Santo no mide el tamaño del corazón físico, sino la disposición que tenemos, ¿sí? Entonces, en ese camino hemos recibido un montón de gracia y mucho de lo que estamos haciendo hoy es fruto de la acción del Espíritu Santo, de lo que hemos visto obrar a Dios en la vida de los niños y nos ha movilizado el corazón. Así que lo que ustedes necesiten me pueden consultar, pedir. Y está para... en la página web. ¿Vos querés mostrarla o la tengo que abrir de acá? La pusiste mal, en YouTube está mal puesta. Bueno. Ahí vamos a abrir la página web para mostrarles cómo quedó, donde pueden ingresar. Todos los talleres en adelante van a ir a la página web, así que cuando haya inscripciones y demás, si no pueden ingresar, si quieren invitar a alguien a la comunidad de WhatsApp, también lo van a poder hacer por la página web porque ya está el link. Bueno, y la idea es seguir conformando esa página para que esté el material descargable en ese lugar. La página se llama carismakids.com. carismakids.com. Y lo estás compartiendo. Primero la estoy buscando y ahí comparto. Y ya vamos cerrando con una oración si no tenemos preguntas. Bien. Vamos a compartirles cómo quedó, si alguien no la vio. Bien. Ahí está, quiénes somos. La tienda que ya cuenta con el espacio del seminario de vida, aún todavía no tenemos todo subido, pero sí el libro de mi primer seminario de vida. En los talleres de formación van a aparecer los links para la inscripción acá adentro. Y tienen el material del querigma, sí, los temas a desarrollar para anunciar el querigma, que les puedan servir como itinerarios. YouTube, WhatsApp, Instagram y lo que ustedes después necesiten para contactarnos también a través de estos espacios nos pueden contactar. Agradecerles a todos el tiempo, la colaboración, el compromiso y haberse conectado. Esperamos que haya sido que sea de mucho fruto. Voy a seguir orando para que así sea. Y bueno, y quedo a disposición de si surge alguna necesidad en el camino para poder organizarse. Pero está todo escrito, sí, yo no quiero leerles lo que ya está escrito, así que les cuento la propuesta y ustedes cualquier duda me pueden consultar sin problema a través de los grupos de WhatsApp. Los espero ahí y les agradezco una vez más por acompañarnos y por estar presentes. Vamos a darle gracias a Dios por este encuentro y le vamos a pedir especialmente al Espíritu Santo que descienda en esta noche en sus hogares, en sus familias, en los sueños que tienen en su corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que obres fuertemente, que nos despiertes, que nos avives, que nos sacudas el corazón para que abramos las puertas de nuestra iglesia, para que podamos amarnos, perdonarnos y abrazarnos, para que muchos niños puedan recibir el fuego de tu amor en este próximo Pentecostés. Te clamamos, Espíritu Santo, que nos enseñes a hablar de vos, que nos enseñes a compartir lo que vivimos, Espíritu Santo. Te pedimos, Espíritu Santo, que derrames la gracia que cada uno de nosotros necesita, que nos dejes descubrir los carismas y los dones que ya habitan en nuestro corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que estos niños que reciben tu abrazo se queden en esta familia de la iglesia que tanto los necesita. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos unjas y que nos des un tiempo de cosecha de la mano de la oración con los niños.
Todo esto te lo pedimos por la intercesión de nuestra Santa Madre María y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos por conectarse. Gracias. No, gracias a ustedes por estar acá. Bendecida noche y estamos en contacto para que reciban todo el material que les compartimos. Bendecida noche.